Dad gracias al Señor porque Él es el Dios de los dioses. Dad gracias al Señor porque Él es el Señor de los señores. Dad gracias al Señor porque Él es el Dios de los cielos. Dice Salmos capítulo 138 versículo 1, no lo busque. Dad gracias al Señor porque en su presencia y en su templo, dice Salmos 138, 2, damos gracias a Dios. Dice Salmos 140, versículo 13, los justos le dan gracias a Dios. El tema se llama Dad gracias a Dios. Dad gracias a Dios. ¿Por qué me parece importantísimo este tema? Me parece un tema de vital importancia. Le voy a explicar. En semanas pasadas, algunos jueves, no tuvimos servicio en forma virtual. Sí lo tuvimos en forma presencial, porque comentamos que íbamos a dar al menos unos 4 estudios y los tuvimos que detener, porque eran estudios muy profundos que hablaba de los cielos y de lo que ocurría en la tierra, según dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, que Él puso las estrellas del cielo como señales, las lumbreras del día y de la noche como señales. Y yo le compartí en aquel momento, en aquel tiempo, para los que no escucharon la transmisión, porque no hubo transmisión, solamente fue aquí en forma presencial. Se recordarán que yo les hablé de las señales en los cielos y la palabra en hebreo es Moadim. Y los Moadim son los que interpretan las señales en los cielos. Y vemos que desde el principio Dios nos reveló la palabra para que pudiéramos entender su bendita palabra. ¿Por qué le platico todo esto? Porque en esos temas yo le hablé de la alineación de los planetas y de las constelaciones. Y le hablé, amados hermanos, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección. Le hablé, amado hermano, que había señales en el cielo que venían siendo interpretadas desde hace más de 400 años por los sabios que llegaron a donde la estrella de Belén iba a parar. Y cuando ocurrió, amados hermanos, la segunda señal, la segunda alineación de los planetas, donde los planetas se alinearon, en la segunda señal hubo 7 señales. Si recuerdan en esos temas, los que estuvieron en jueves aquí, les dije que hubo 7 señales que los sabios de Oriente venían viendo para seguir y ver dónde se posicionaba la estrella de Belén. Cuando ocurre la primera señal, y les puse unas gráficas aquí en la pantalla, y ocurre la segunda señal y se alinea Saturno con Júpiter, que es los nombres mundanos que nosotros hoy conocemos, y se alinean, en ese momento, en la segunda señal, es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Pero después ocurrieron 7 señales más en los cielos, 7 señales más. En la séptima señal es cuando llegaron los magos de Oriente 1 año, 4 meses después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque los magos de Oriente no llegaron, ni eran Melchor, ni eran Gaspar, ni eran Baltasar, y no llegaron en el nacimiento del Señor Jesús, y no llegaron en el pesebre, como hoy lo están diciendo, que llegaron al pesebre. Nunca llegaron al pesebre, jamás llegaron al pesebre. 1 año después, 1 año, 4 meses después, en la séptima señal, cuando los planetas se alinearon una vez más, en la séptima señal, fue cuando Herodes les dijo: me dicen por favor en dónde está el niño para irlo a adorar, cuando los planes de Herodes eran asesinar a Jesús. En la séptima señal fue cuando ellos llegaron a la casa donde ellos se encontraban, porque había un censo en ese lugar.
Fue 1 año, 4 meses después del nacimiento del Señor y no fue en el pesebre. ¿Por qué es importante decirle esto? Porque desde 1900, creo que 1822, algo así, no, más bien 1229, si mal no recuerdo, fue la última vez en la Edad Media que se alinearon los planetas después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. En 1229 aproximadamente, más o menos, se volvieron a alinear los planetas y fue la última vez que se vio la estrella de Belén. Mañana, después de 800 años, mañana se anuncia que nuevamente se alinean los planetas. Después de 800 años se anuncia que nuevamente se alinean los planetas. Por favor, observe que desde el 14 de diciembre están ocurriendo señales en los cielos. Y yo le platiqué y le prediqué a la gente aquí en la iglesia que por favor observaran los cielos. Hubo lluvia de estrellas. Hubo varios acontecimientos desde el 14 de diciembre de este año, hace una semana. Pero uno predica aquí y predica a través de los medios y usted debe de guardarlo en su corazón. Por eso para mí era muy importante dar ese tema de orígenes, para que usted lo escuchara 10, 20 veces. Yo lo leí durante meses, durante semanas, días, y tratar de exponerlo en 4 sesiones y que usted lo comprendiera era un poco complicado. Pero ahora, después de 800 años, el día de mañana, cuando entre el invierno, en el solsticio de invierno, va a ocurrir la alineación de los planetas y se va a ver después de 800 años, una vez más, la estrella de Belén. ¿Por qué es importante esto? Porque hay señales en los cielos de lo que está aconteciendo en la tierra. Pero muchos, amados hermanos, brujos, hechiceros, mediums y gente que se dedica a este tipo de querer interpretar las señales, están diciendo que viene un gran juicio a la tierra. Por favor, iglesia, no entres en temor, en pánico. Deja que nuestro Dios nos revele qué es lo que va a aparecer. Pero si aparece la señal, seguramente, creo yo, que son buenas noticias y no malas noticias. Que si hay acontecimientos, sí hay acontecimientos. El 31 de diciembre va a ser la última luna llena y cada que hay luna llena también hay algunos acontecimientos. Es muy importante que nosotros aprendamos a ver las señales en los cielos. Pero muchos a través de internet, YouTube, WhatsApp, ya empezaron a mandar muchos mensajes pronosticando tragedias y desgracias para el mundo. Por eso le decía que para mí compartir este tema, todo esto tiene que ver con este tema. Porque hoy entramos en un semáforo rojo, al menos México, el Distrito Federal y el Estado de México, pero parece ser que se avecinan situaciones muy complicadas, muy difíciles en cuanto a los contagios. Está habiendo muchas personas, cristianas y no cristianas, contagiadas, enfermas, pero no solamente por esta pandemia, sino enfermas ya en sus emociones, en sus sentimientos. Se acercan estas fechas, estos días, que yo vengo diciéndole desde hace más de 2 meses y en la radio orando para que Dios nos tenga guardados, Dios nos tenga protegidos y que guardemos la paz en el Señor y que ningún espíritu de melancolía, de tristeza, de desesperanza nos ataque por no ver a nuestros familiares o porque hemos perdido familiares. Le he pedido yo que se mantenga firme, estable, fortalecido en el Señor, porque si no el enemigo lo puede atacar y lo puede agarrar en el área de sus emociones, de sus sentimientos. Lo puede agarrar.
y lo puede destruir. Si esto lo veníamos viendo, que el confinamiento anterior trajo problemas muy graves, muy graves. Y gente dejó de venir a la iglesia, mucha gente se divorció, mucha gente, amado hermano, se fue al mundo. Ahora imagínense lo que está pasando con este nuevo encierro. Y venir y predicar de esta palabra, de dar gracias a Dios. Eso es lo que yo quiero hoy compartirle, porque para mí, aunque es una situación muy difícil económicamente para las iglesias, para los ministros, para las personas que están perdiendo trabajo, a muchas personas ya no les pagaron y les dijeron que siguieran trabajando, les redujeron el sueldo a la mitad, algunas al 30%, y le dijeron, si quieres trabajar, vas a trabajar con el 30% de tu salario. A otras personas las despidieron. Ahora con este confinamiento de no poder ver a los familiares, de no poder estar con tus familiares, reunirte, platicar, vienen situaciones muy difíciles emocionalmente hablando, económicamente hablando, no se diga en cuestión de salud. Por eso, amado hermano, venir y dar este tema de dar gracias a Dios. Pero dice la palabra del Señor, dad gracias al Señor en todo y por todo. Dad gracias al Señor porque Él es el Dios de los dioses. Dad gracias al Señor porque Él es el Señor de los señores y para siempre su misericordia. Dad gracias al Señor en su templo. Dad gracias al Señor los justos porque para siempre su misericordia y el Señor hará maravillas entre vosotros. Yo creo firmemente en mi corazón que a pesar de la situación tan grave, amado hermano, si nosotros aprendemos a desarrollar un espíritu de gratitud a Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar en tu hogar, van a cambiar en tu familia. Y muchos dirán, pero pastor, yo estoy pasando por una situación de que tengo un enfermo, acaba de entrar al hospital. Está enfermo, está grave, lo acaban de entubar, está en cuarentena dentro de la casa, toda la familia está contagiada. Pastor, perdimos el trabajo. Pastor, estamos viviendo esto. Si tú aprendes a desarrollar, aún en medio de la tragedia, aún en medio de la tormenta, un espíritu de agradecimiento a Dios, Dios va a hacer tres cosas muy poderosas en tu vida. Tres cosas muy poderosas que te las voy a mencionar. Mire, para el que desarrolla y ha aprendido a dar gracias a Dios, cuando estamos bien y todo lo tenemos y damos gracias a Dios, cuando tenemos salud y le damos gracias a Dios, cuando estamos bien con nuestra familia y le damos gracias a Dios, cuando a nuestros hijos les está yendo bien y le damos gracias a Dios, pero también cuando hay una tormenta y hemos perdido un familiar y le damos gracias a Dios. Sé que es difícil. Por eso este tema le dije, me es un poco difícil y complicado darlo en este momento, pero creo que es el momento justo y necesario. Muchos están vaticinando desgracias, pero yo creo en la misericordia de Dios. Yo no sé qué piense usted. Yo no sé usted, pero yo sé que al mundo no le esperan buenas cosas. Pero yo creo en la misericordia de Dios y la palabra de Dios dice, y el Señor hará maravillas. Y el Señor hará maravillas. El Señor hace milagros y prodigios cuando usted ha aprendido como persona a desarrollar un espíritu de agradecimiento, una actitud, podríamos decirlo, de agradecimiento a Dios. La palabra dad gracias en hebreo es yadá, con Y, yadá, y acento en la última A. En hebreo significa hacer reverencia y alabar a Dios. O sea que nosotros debemos de alabar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Si nos cayó una enfermedad, si perdimos un familiar, si perdimos un negocio, hemos perdido un empleo, si estamos pasando por una situación difícil económica o de salud, en todo momento y en todo tiempo nosotros debemos de aprender a desarrollar una actitud y ese espíritu de gratitud para con Dios.
La gente que es agradecida es a la gente que Dios la bendice y le va bien en la vida. Si usted aprende a alabar a Dios cuando perdió un familiar, si usted aprende a alabar a Dios y perdió su matrimonio, si usted aprende a alabar a Dios y perdió un negocio, si usted aprende a alabar a Dios si ha perdido la salud, si usted aprende a alabar a Dios aunque no tenga un banquete en su mesa y tenga frijolitos y arroz, pero usted aprende a decirle: gracias, Señor, por este pan que me das en la mesa. Sin importar que sea 1 kilo de filete, un salmón, un pavo, pero usted tiene unos romeritos, unos frijolitos, un pedacito de chicharrón, una tortillita. Si usted aprende a darle gracias a Dios, la mano poderosa de Dios va a aparecer en su vida. Si usted aprende a darle gracias a Dios cuando ha perdido un familiar, Dios lo va a consolar, Dios le va a restaurar, Dios le va a dar paz, le va a dar gozo, le va a dar alegría. Estábamos viendo una película, mi esposa y yo vimos la escena de un hombre que amaba a su familia y a su hija pequeñita la secuestran y se la llevan. Una persona que era un demente, un psicópata, y a su hijita de 5 años la matan. Y él dice: ¿cómo poder creer en Dios? Y él tiene un encuentro con Dios. Y cuando tiene un encuentro con Dios dice: ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué, si tú eres Dios, por qué permitiste que la mataran? Son las preguntas que de repente una persona se formula. Entonces Dios lo pone en el papel de juez y le dice: ¿quieres juzgar? Juzga. Entonces, y cuando le pone una prueba, él dice: ahora entiendo cómo Dios ama. Y él aprendió a decirle, y Dios le mostró en dónde estaba su hija, en qué lugar estaba su hija. Y él lloró y lloró, le dijo: gracias, Señor, porque mi hija ahora está en un lugar contigo y en un lugar mejor. Y él empezó a darle gracias a Dios. Y él dijo: ahora yo he aprendido a perdonar. Y ahora ya no me tardo tanto tiempo en perdonar a aquel que me ofende, en aquel que me hace daño. He aprendido, entre más rápido yo perdono. He aprendido, porque en la vida se trata de aprender. Desarrollar un espíritu de agradecimiento, una actitud de agradecimiento a Dios trae grandes bendiciones a nuestra vida. La palabra dar gracias en griego significa ser agradecido en todo, bajo cualquier circunstancia. Significa expresar o mostrar gratitud, agradecimiento, reconocimiento a Dios. Una forma de reconocer a Dios es con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con nuestras primicias, con nuestro servicio, pero también con nuestra conducta. Nuestra conducta, cómo nos comportamos ante las circunstancias que estamos viviendo, que estamos padeciendo o que nos están atacando. ¿Cómo nos comportamos? Si siempre seguimos mostrando una sonrisa bajo todo tiempo. Mi abuelita decía este dicho que tenían los abuelitos: al mal tiempo, buena cara. No sé si alguno recuerda que así le decía su abuelita, su abuelito: al mal tiempo, hijo, ponle buena cara. Yo decía: ¿cómo se puede hacer eso? Hoy lo entiendo bajo la luz de las escrituras, de la palabra de Dios. He aprendido, amado hermano, dijo el apóstol Pablo, a dar gracias a Dios en la abundancia, en la escasez, en todo y por todo. He aprendido, porque esto se tiene que aprender. No existe ningún creyente, no existe ningún cristiano que diga: yo soy agradecido. Eso se tiene que desarrollar dentro de ti. Eso tú lo tienes que empezar a practicar, a darle gracias a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 14, versículo 19. Acompáñenme por favor. En Mateo capítulo 14, versículo 19 dice la palabra. Usted recordará esta palabra. Recuerda la escena. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces.
Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Oigan, mire, entremos en materia. ¿Qué pasa con la persona que aprende a desarrollar un espíritu de gratitud? ¿Qué sucede con la familia? Y no estoy diciendo que nadie haya pasado por desgracias, porque dar gracias a Dios cuando yo estoy bien, pues qué bueno que reconozcas a Dios. Pero darle gracias a Dios cuando las circunstancias han sido difíciles en tu vida, te asaltaron, te robaron, te quitaron el aguinaldo, te despidieron, te quitaron el salario. Dad gracias a Dios, así, wow. No cualquiera lo hace. El pueblo de Israel salió de Egipto y lo primero que se encontró fue desierto y lo primero que hizo fue quejarse contra Dios. Yo espero que tú no hayas aprendido a desarrollar un espíritu y una actitud de queja contra Dios, porque hay gente que siempre se está quejando contra Dios, y el que es quejoso va a terminar murmurando contra el Señor. Y el Señor dijo: este pueblo ha murmurado contra mí y murmurado contra Moisés. Una persona murmuradora es una persona que antes empezó por ser quejoso, de todo se quejaba. Se quejan porque hace sol, se quejan porque hay frío, se quejan porque hay lluvia, se quejan porque hay sequía, se quejan por todo, amado hermano, todo. Se levantan y lo primero que hacen es quejarse. Otro día más, otro día bajo esta circunstancia, otro día de trabajo, otro día igual, ya estoy fastidiado. ¿Por qué mejor no cuando te despiertas le dices a Dios: gracias por el don de la vida? Gracias porque me permitiste despertar, abrir los ojos, Señor, y estoy delante de ti. ¿A quién crees que le va a ir mejor en la vida? ¿Al quejoso o al que le agradece a Dios? ¿Sabes esta historia? Tú la conoces perfectamente bien. Y la multitud lo seguía, y era una multitud aproximadamente de entre 30 y 35,000 personas. Y dice que los discípulos dijeron: despide a la muchedumbre porque tienen hambre. Y el Señor dijo: no, denles de comer, denles de comer. Y ellos dijeron: no podemos, no tenemos, solo tenemos esto. Y entonces el Señor Jesús dijo: tráigamelo, 5 panes y 2 peces. Y observe, porque aquí viene un gran mensaje. Bueno, hay muchos mensajes, pero el mensaje que yo le quiero dar esta mañana es que el Señor Jesús tomó lo que tenía. Usted debería de aprender a tomar lo que tiene. No cuánto tiene, sino aprender a tomar lo que tiene. Creo que me tiene que escuchar esta mañana. Usted debe de aprender a tomar lo que tiene y darle gracias a Dios. Si eso lo hizo Jesús. Pero la gente dice: esto es lo que tengo. No tengo nada. No. Dele gracias por lo que tiene. Sean frijoles, sean nopalitos, un huevito, una tortillita con sal. Pero dele gracias a Dios por lo que tiene. Yo aprendí a darle gracias a Dios por la misma vida y por lo que yo vi cuando yo era pequeño. Pues me cuenta mi madre, mis tíos, mi abuelita, que ellos comían todos los días tortillas con sal. Esa era su comida. Eso era lo único que comían. Y si alcanzaba, ponían una ollita de café y tomaban café. Su comida era tomar una taza de café y comer tortillas con sal. A veces eso, para muchas personas, es la comida que le dan a los perros. Y ni a los perros, porque ahora hasta los perros tienen una comida especial. Mire, amados hermanos, yo cuando empecé a crecer bajo estas circunstancias, yo empecé a agradecerle a Dios sin conocer a Dios. Yo no sé si usted tenga para comer solamente una tortillita con sal y una taza de café, pero dele gracias a Dios. Seguramente Dios lo va a bendecir cuando usted ha aprendido a desarrollar una actitud de gratitud y de agradecimiento
y de reconocimiento. Recuerde que darle gracias a Dios es reconocer a Dios en nuestra vida. Y cuando tú aprendes a darle gracias a Dios bajo estas circunstancias y reconoces a Dios, Dios te va a bendecir. Seguramente Dios te va a bendecir porque tú eres una persona que en las circunstancias más difíciles y complicadas de tu vida le pudiste dar gracias a Dios, y eso a Dios le agrada. Tú le sacas una sonrisa a Dios cuando incluso has perdido un familiar y no lo entiendes y no lo comprendes, y le dices: Dios, yo no entiendo, yo no comprendo, me duele en mi corazón el haber perdido un familiar, pero te doy gracias porque sé que está en tu presencia. Te agradezco aunque yo no lo entienda, pero te doy las gracias sinceramente, Dios, porque seguramente tú tienes planes de bendición para cada uno de nosotros. El Señor Jesús entonces dice que tomó lo que tenía. Estoy hablando del Señor Jesús, del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, que tomó lo que tenía, no cuánto tenía, lo que tenía a la mano, y dice que se lo presentó al Padre y lo bendijo. La palabra ahí, bendecir, es igual que agradecer. Estoy hablando del Rey de Reyes, del Señor de los Señores, del Dios de todos los dioses. Tomó lo poco que tenía y le dijo a Dios, a su Padre, al cual él lo conocía, amado hermano, y le dijo: gracias por lo que tengo. Es una forma de bendecir. ¿Sabes que dar gracias a Dios es bendecir a Dios? Y Dios te bendice a ti. La palabra ahí, amado hermano, es eulogeo en griego, y significa agradecer o invocar una bendición sobre mi vida. Lo voy a repetir una vez más. Cuando vemos en la palabra de Dios en Mateo 14:19 que el Señor Jesús tomó lo poco que tenía y lo bendijo, la palabra es: te agradezco por lo que tengo, Señor. Y el Señor, esa palabra es: te ofrezco lo que tengo. Y mire lo que hace Dios cuando tú aprendes a reconocer a Dios, aún por lo muy poco que puedas tener. Tal vez solamente tengas una muda para vestir. Usted dirá: pastor, usted es muy exagerado. No, hermano. Mi hermana y yo crecimos en unas circunstancias muy difíciles. Yo crecí toda mi niñez hasta mi juventud sin tener una chamarra. Yo no sabía qué era tener una chamarra. Yo no sabía qué era tener un suéter. Si había frío, había que aguantárselo. Se lo estoy diciendo y no me avergüenzo, porque nunca le reclamé a Dios ni le reclamé a mi madre. Vivíamos en circunstancias difíciles, y cuando yo me metía, buscaba en el ropero, porque en aquel tiempo había roperos, no había closets como los hay hoy en casa. Había roperos y yo sacaba una chamarra de alguno de mis tíos, un suéter, y me lo ponía, y se enojaban conmigo. Cuando estaban en la calle me echaba a correr para irlo a guardar otra vez al ropero, porque se enojaban porque yo me lo ponía. Yo crecí así. Y no es mentira. A veces hay gente que tiene una muda y se quita el pantalón y lo lava y lo seca, y el otro día se lo pone porque es lo único que tiene. Pero si tú aprendes a decirle: gracias, gracias, Señor, gracias, como lo hizo Jesús, esto es lo que tengo, esto es lo que me alcanza para vivir, Señor, gracias. Y ahora estamos en un tiempo difícil, en un tiempo de escasez, en un tiempo de enfermedad, en un tiempo económico difícil,
pero yo sé que Dios hará maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Diga amén ahí en su hogar, diga amén ahí en su hogar. El Señor tomó lo que tenía. Agradecer a Dios es invocar a Dios, darle gracias a Dios por lo que tienes. Y lo que tienes es invocar a Dios en tu vida. Usted debería de aprender a invocar a Dios en su vida. Invocarlo, invocarlo. Y sabe, el Señor Jesús le agradece a su Padre. Y su Padre que está en los cielos, el Señor Jesús le dice: Padre mío, te ofrezco esto. Esto es lo que tengo. Te lo entrego. ¿Cuál fue el resultado de una actitud, de un comportamiento, de un espíritu de tal manera de agradecerle a Dios? ¿Cuál fue el resultado? Escuche, sorpréndase, vino la multiplicación. Vino la multiplicación, porque usted lo ha leído. Y como el Señor Jesús dijo: tengan. Porque cuando tú tienes agradecimiento en tu vida, ¿sabes qué? Tú no eres un hombre, no eres una mujer egoísta. No dices: esto es mío, yo me lo quedo. No, es mío, yo nunca lo he tenido y me lo voy a quedar. No, una persona agradecida inmediatamente reparte, da, tiene un corazón bondadoso. Dijo el Señor Jesús: tengan, repártanlo. ¡Wow! ¡Qué grandes experiencias y qué grandes enseñanzas las que nos da Dios! ¡Tremendo! Es impactante. Por eso, amado hermano, la persona que ha padecido y ha vivido ciertas cosas y ha visto la mano de Dios en su vida, no puede cerrar su corazón y ser un egoísta y no bendecir a los demás. Si Dios te ha bendecido, tú tienes que bendecir a los demás. Tienes que aprender a bendecir a la gente, porque solo una persona agradecida como Dios, cuando Jesús lo tomó, oiga, apareció el poder de la multiplicación. ¿Sabes qué trae como consecuencias en una persona agradecida con Dios? Dios te multiplica. Dios te multiplica. Mire, Marcos capítulo 8, versículos 6 a 9. Ahora vea al Señor otra vez con un milagro similar, pero dice que en aquella ocasión le dio de comer a 4,000. Dice la palabra en Marcos: entonces mandó a la multitud que se recostara. Pareciera la misma historia, pero no es la misma historia. Y cuando tomó los 7 panes, se dio cuenta que no es la misma historia. En la otra historia eran 5 panes y 2 peces, y aquí es 7 panes. Y después de dar gracias los partió y los iba dando a los discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. Aquí la clave está en lo que hizo el Señor Jesús. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Diga conmigo: dio gracias. Vamos, anímese ahí en su hogar, diga conmigo: ¿qué hizo el Señor Jesús? Dio gracias por lo que tenía. ¿Qué hizo el Padre en consecuencia cuando ve a una persona que tiene una actitud, un espíritu de agradecimiento? ¿Qué es lo que hace el Padre? Te multiplica, te multiplica. Tú puedes ganar un peso, pero Dios, si lo multiplica, puede convertirse como en 1,000,000 de pesos. No importa lo que tienes, no importa lo que tienes, sino qué es lo que haces con lo que tienes. No importa cuánto ganas. Tú puedes tener un salario muy corto, pero si Dios está contigo, tu refrigerador siempre va a estar lleno de alimento. Nunca te va a faltar calzado, nunca te va a faltar vestido. La mano poderosa de Dios siempre estará contigo. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor ahí donde está? Denle un aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Si tú le aprendes a dar gracias a Dios, aunque estés enfermo, aunque tengas escasez, aunque estés viviendo en tormentas, estés pasando por situaciones difíciles, no importa. Dios te va a sacar de ahí. Porque Dios, amado hermano, cuando tú das gracias,
tú reconoces a Dios en tu vida. Reverencias a Dios, alabas el nombre de Dios, glorificas el nombre de Dios y tú le sacas una sonrisa a Dios. Aquí, Dios, gracias Dios, el resultado, cuando tú aprendes a dar gracias a Dios, le das alabanza, reverencia, reconoces a Dios bajo cualquier circunstancia, en cualquier situación, viene, oiga esto, aparece el poder de la multiplicación, que eso es lo que muchos quieren. Yo quiero la multiplicación. Mire, el poder de la multiplicación viene cuando tú desarrollas un espíritu de gratitud. Si tú quieres ser un hombre grandemente multiplicado, si tu oración hoy es, Señor, que me aumenten el salario, que tenga un mejor puesto, qué bueno, está bien, es válido, pero es más poderoso que no importando lo que ganas, no importando el puesto que tienes, eres un hombre que donde quiera que vas prosperas y todo lo que tocas se multiplica. Imagínate que es más poderoso. Si tú oraras en esta mañana y le dijeras, Señor, enséñame a ser un hombre, una mujer agradecida en todo y por todo, y no ser un malagradecido, porque hoy vemos a gente que es tan malagradecida que no agradecen. Mire, hay gente tan malagradecida que un día se estaban divorciando aquí en la iglesia y hoy no vienen a la iglesia porque tienen trabajo en domingo. Ok, está bien. Hay gente que es tan malagradecida que un día estuvieron aquí con un tumor, Dios los sanó y no se volvieron a parar en la iglesia. Hay gente que es tan malagradecida que pedían tener un hijo o que Dios les respondiera su oración en una necesidad y Dios la respondió y ahora no están en la iglesia. Hay gente tan malagradecida que un día se les olvidó que les abrieron las puertas y el lugar donde estuvieron, Dios hizo un milagro en su vida. ¿Cómo pagarle a Dios por lo que Dios hizo? No se puede pagar a Dios. Lo que la ciencia no pudo hacer, Dios lo hizo, pero hay gente que fácilmente se les olvida lo que ocurre cuando Dios hace un milagro. ¿Y sabe cuál es la consecuencia para esas personas? Y Dios me mostró y me dijo, mira hijo, quiero que veas esto. Porque hay gente que siempre está hincada, postrada, orando y pidiendo algo en su vida. ¿Te has dado cuenta? Y yo le dije, es porque tiene necesidad. Y Dios me mostró un cuadro de personas que siempre estaban llorando y pidiéndole a Dios. Y me dijo, ¿te das cuenta? Siempre tienen necesidad. Siempre tienen necesidad. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el único estado en el que pueden estar para estar en mi presencia. Porque en cuanto se les hace un milagro, se apartan de Dios. Entonces el único camino que ellos tienen para estar cerca de mí es estar bajo necesidad. Y esto Dios no lo provoca, lo provoca la persona. Tú mismo provocas las necesidades porque no has aprendido a desarrollar un espíritu de gratitud, y eso a mí me impactó mi corazón. Yo le dije, Señor, el día que yo me postre y me hinque y venga ante ti a orarte, no sea solamente para pedirte, porque hay gente que solamente bajo ese estado es como están en la iglesia. Porque si no estuvieran en ese estado, Dios me dice, no estuvieran aquí. Y yo quiero guardar su vida y protegerlos, porque allá afuera se van a perder. Te pregunto a ti que me estás viendo y me estás oyendo, ¿habrá necesidad de este tipo de circunstancias? Y esto sucede porque no hemos aprendido a desarrollar gratitud delante de Dios, agradecimiento, reconocimiento delante de Dios. Dijo el apóstol Pablo, en todo y por todo he aprendido. Oiga, dijo, he aprendido. Quiere decir que el apóstol Pablo no lo sabía, no tenía ese espíritu, no lo había desarrollado y ya era apóstol.
Y era un apóstol y dijo, he aprendido, porque en este camino tenemos que aprender a desarrollar esa actitud de agradecimiento y de gratitud a Dios. Quiero ir concluyendo. Ya ni sé cuánto tiempo empecé ni cómo, pero quiero ir concluyendo. Aunque ahorita no tenemos problemas. Amén. Porque no hay nadie. Y está usted en casa. Pero bueno, tal vez usted ya quiera desayunar o quiera ya comer. Dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 6, versículo 11. Oiga, Juan 6, 11. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, diga conmigo ahí en casa, dio las gracias. Lo repartió a los que estaban recostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. El Señor Jesús dio las gracias a su Padre y apareció, cuando tú das gracias, aparece el poder de la multiplicación. El hombre que no sabe dar gracias a Dios, el hombre que no aprende a adorar a Dios, a dar gracias a Dios, oiga, el darle gracias a Dios te va a saciar, te va a llenar, va a aparecer el poder multiplicador. Aparecen tres cosas en tu vida. Aparece el poder de la multiplicación. Será saciado y número 3, habrá sobreabundancia. No habrá abundancia, sino sobreabundancia. Habrá abundancia sobre la abundancia. Serás grandemente bendecido. Mire las tres cosas que aparecen en la persona que aprende a desarrollar una actitud de agradecimiento con Dios. Dios te saciará, Dios te multiplicará y Dios te sobreabundará. ¿Cómo podemos ver a una persona que aprende a dar gracias a Dios? Escuche, con las actitudes del día a día en su vida. Desde que despierta, desde que se levanta de la cama, desde cuando le ponen alimento en su mesa, desde que se pone la ropa que trae vestido, calzado, desde el lugar a donde se va a dormir. Pastor, eso demuestra si mi vida es de gratitud para con Dios. Sí. Cuando tú te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? Cuando te hincas, cuando oras. Señor, dame, Señor, acompáñame, Señor, muéstrame, Señor, quiero que me abras puertas. O lo primero que sale de tu boca es, gracias, Padre, porque me has permitido despertar. Tú eres el dador de la vida. Te agradezco con todo mi corazón. ¿Qué haces cuando tienes un plato de comida en tu desayuno? No puedes estar orando nada más por un ritual y decir, oremos porque el pastor dice que oremos en el desayuno, comida y cena. Pero como no dijo entre las comidas, ahí no oro. No es una religión, es una relación con Dios. Es una relación. Tú tienes que orar, amado hermano, para agradecerle, porque Dios está viendo si tienes un corazón agradecido. En los pequeños detalles se ve cómo la persona es agradecida con Dios. Oiga, si tú aprendes a darle gracias a Dios por lo que tienes que comer, si es un manjar, y no sé a qué le llamen manjar, porque para mí un manjar es un plato de frijolitos con una tortilla hecha a mano, con su aguacatito, su pedacito de chicharrón, su salsa bien de molcajete, comiéndote tus frijolitos y tu tortilla. Ay, mire hermano, yo soy feliz. No más. Pero hay gente que necesita tener 1 kilo de filete en su mesa para sentir que está bendecido. Hay gente que cuando se pone la ropa, si no se pone ropa de marca, de X diseñador, si no la compró en la tienda departamental de lujo y trae su bolsa que diga la marca de esa tienda, se siente menos que los demás. Se siente que no es tan bendecido como los demás. Yo no sé si a ti la ropa te hace
ser una persona. A mí no me hace ser una persona. A mí me hace ser una persona tener una relación con Jesús. Pero cuando tú le agradeces a Dios por los zapatos que traes, aunque ya estén un poco gastados, no importa. ¿Sabes? Yo me compro zapatos de vestir cada 2 o 3 años. Y a veces se me olvida y más, porque mis zapatos nunca se gastan. Siempre están, desde mi punto de vista, bien. No necesito estarme comprando para sentirme que soy hijo de Dios o que Dios me está bendiciendo. No lo necesito. He aprendido, dijo el apóstol Pablo, a desarrollar. Cuando tú te vas a dormir otra vez en esta casa tan fea. No. Dale gracias a Dios por el techo que tienes. Agradécele, así sea una lámina o un pedazo de cartón el que esté encima de tu cabeza. Agradécele. Jonás, Dios le hizo crecer una calabacera. ¿Y qué hizo Jonás? Cuando la calabacera se secó, se enojó y le dijo: Dios, y eso que tú no le hiciste crecer, te la di yo. Y te enojaste por lo que tú no hiciste y por lo que perdiste, y lo hice yo. ¿Cuánto no más tendré misericordia de este pueblo?, le dijo Dios a Jonás. Nosotros debemos de aprender a darle gracias a Dios en nuestra relación con los demás. ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo tratas a las personas? A los que ves en un carro muy bonito, Señor, muy buenos días. Pero a los que ves en una bicicleta, quítese de aquí, váyase de aquí. No. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus padres? ¿En qué condiciones están tus padres? Eso habla de una vida de gratitud. En tus relaciones con tus padres se ve qué tan agradecido eres con tu papá y con tu mamá. Ahí es donde nuestros hechos gritan más que 1000 palabras. Tú puedes decir yo soy agradecido y puedes darle gracias a Dios con la boca, pero con tus hechos y tus actitudes demuestras todo lo contrario. Cuando eres déspota, grosero con el chofer, con el taxista, en el centro comercial, en el pecero con las personas, las ves mal, te tapas la nariz, dices huele feo. No. ¿Cómo le agradeces a Dios en tus relaciones? ¿Cómo le agradeces a Dios con tu forma de vivir en el día a día? Dios bendice grandemente a los que han desarrollado una actitud, una conducta y un espíritu de agradecimiento. Aparecen 3 cosas. Serás saciado de pan, serás multiplicado y vendrá la sobreabundancia en tu vida. ¿Por qué viene? Porque Dios sabe, como Jesús lo hizo, que Jesús tenía un corazón generoso y empezó a repartir a los demás. Ahí se ve qué tan agradecidos somos también para con aquellos que están en una desgracia. Hoy sucedieron 2 cosas en la iglesia antes de que yo llegara, que yo le agradezco a Dios. Vino esta preciosa pareja de Texcoco y trajo una ofrenda. Y mire que la iglesia lo necesita porque estamos en una circunstancia muy difícil. Y vino un hermano, que no digo su nombre, pero bendigo su vida, y nos trajo unas despensas para bendecir a la gente. Mire, cuando esto sucede, nosotros vemos en la actitud, en la conducta de las personas, qué tan agradecidos están con Dios. Seguramente Dios hará milagros y prodigios en sus vidas, porque la persona que ha aprendido a dar gracias a Dios es una persona generosa.